amigos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Liz. Decidí grabar aquí porque sí. Como ya vieron en el título y como ya sabemos, próximamente este mes vamos a tener la visita de Avenged Sevenfold, el concierto del año pasado que se pospuso para este. Y pues los va a estar acompañando A Day to Remember. Deben saber que a mí no me gusta Avenged Sevenfold, pero A Day to Remember sí. Y es por eso que hoy voy a hablar de su disco más icónico, Homesick. Homesick no es un disco pesado, es un disco emocional que usa el ruido para sobrevivir. Hoy vamos a hablar de por qué Homesick de A Day to Remember marcó a toda una generación. Homesick salió precisamente en el 2009, donde el metalcore se estaba peleando ahí la popularidad con el pop punk, y eso hizo que este disco llegara a ese punto clímax de ambos géneros. Y muchos fans veían esa mezcla de estos dos géneros como de ¿cómo crees que vas a combinar pop punk con metalcore? Pero ¿qué creen? A Day to Remember no tuvo miedo, lo hizo, y eso hizo de A Day to Remember su identidad, porque no intentaron encajar en ningún lado, sino que ellos construyeron su propio lugar. Y el disco habla de crecer sin sentirse listo, literal, de que nadie nos prepara para lidiar con todo lo que tenemos que lidiar cuando uno está creciendo. Habla de cómo lidiar con nuestros errores, cómo vivir preocupados todo el tiempo por decepcionar a otra gente y de extrañar cosas, personas, situaciones que ya no existen. Así que Homesick no habla de una nostalgia bonita, sino de una nostalgia pues cruda y seria y algo incómoda. Y A Day to Remember dejó algo bien claro, que no se puede explicar todo lo que sientes a una sola voz, a un solo sonido, a una sola nota musical. Por eso el disco alterna mucho los gritos, que son símbolos de cosas de enojo y de ira, coros melódicos que sientes que te abrazan cada vez que los escuchas, y obviamente los poderosísimos breakdowns que funcionan como catarsis. Así que todo este disco no es solo ahí un revoltijo de cosas, de caos sin sentido, sino que realmente este disco es una estructura emocional. Algunas de las canciones clave de este disco es Downfall of Us All, que es como una invitación a lo que vas a estar escuchando. No habla de ti, no habla de todos, no te habla a ti precisamente, sino que nos habla a todos los fans de A Day to Remember. Por eso esta canción se volvió un super himnazo en vivo. Otra de las canciones clave es Have Faith in Me, que la canción habla de un arrepentimiento sincero, que no promete una perfección o que todo va a salir bien, sino que promete un intento de hacer las cosas bien. Y eso la hizo convertirse en una canción muy cercana. Luego viene, obviamente, Homesick, que es el clima emocional de todo el disco. Habla de mirar atrás, de todas esas cosas que podemos extrañar y que pues no podemos volver a eso. De cargar todos los errores que en algún punto hemos cometido y tener que seguir avanzando pese a eso. Y digamos que es el significado, la razón, la definición de todo el disco es esta canción. Otra de las canciones clave es It Means a Lot of You. Después de tanto ruidajo en el disco A Day to Remember, se queda en silencio unos minutos con una letra que no son gritos, sino que suplica pues todas estas temáticas que viene tratando el disco, y por eso es una canción que duele. Y Homesick de A Day to Remember es un disco que envejeció muy 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 bien, porque no lo hicieron pensando en lo que estaba sonando en ese momento, no lo hicieron por moda. Todo el disco depende de las emociones reales que ellos trataron en este disco, que posiblemente todos ellos las estaban sufriendo, y que si tú te pones a escuchar, investigar muchos discos que salieron en esta misma línea de este disco de A Day to Remember, digamos que fueron fechados, como que en algún punto la gente los iba a olvidar. Pero Homesick sigue funcionando actualmente porque de la culpa, de arrepentimientos, de la nostalgia y este miedo a crecer que literal no pasa de moda ni es un tema que cierres en algún punto de tu vida o a cierta edad. Así que también este disco dejó un legado para nuevas bandas, para que se dieran cuenta que no tenían por qué tener miedo a mezclar géneros o a hablar de ciertas cosas, mezclando ahí sonidos y géneros y todo eso. Y también le dio a muchísima gente y a muchísimas bandas un lugar donde sentirse entendido. Y que no era música para encajar, sino para sentirte en tu lugar. Así que
Homesick no te dice que todo va a estar bien, te dice yo también me sentía así, y cuando estás perdido, eso ya es muchísimo. Aparte de que estéticamente el disco es precioso con este arte de Dan Mumford, no sé, déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan de este disco. Y pues nada, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir y todas esas cositas que ya sabemos. Y nosotros nos vemos o nos escuchamos en un siguiente video. Bye.